Vamos a tener unas palabras de oración a nuestro Dios antes de empezar con el tema. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por el día que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque podemos venir libremente a cantarte, a hablar contigo. Y ahora, Señor, ayúdanos a atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú nos vas a decir por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu camino, a serte fieles, para que un día podamos estar en esa eternidad que tú nos das por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Si han prestado atención a las lecturas que fueron leídas, habla de la idolatría. El primer mandamiento que escribe el Señor en esa montaña con fuego, que a veces miramos la película de Jesús, el dedo de Jesús, de Dios, escribía en esa piedra. El primer mandamiento es: no te inclinarás a ningún ser que tú hayas hecho. No tendrás ningún ídolo ni figura en este mundo, ni lo que hay en este mundo para adorar. Solo Dios. Y muchas veces lo pasamos por alto. Yo este tema lo venía pensando desde hace ya más de 2 meses, preparándolo. El primer mandamiento, y es el más largo, porque tiene varias etapas ese mandamiento. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo. O sea, ¿qué hay arriba en el cielo? Ángeles. ¿Cuántas veces vemos figuras con alas? Y a esas las adoran. A esas se inclinan ante esas estatuas. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. En el mismo pasaje, pero en Deuteronomio capítulo 10, dice: y ahora, israelita, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren, sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Y que cumplan sus mandamientos y leyes para que les vaya bien. Tengan en cuenta que del Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Pongan en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalo. Honren al Señor su Dios y adórenlo solo a Él. Séanle fieles y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo en su nombre. Y acá vamos a charlar sobre esto. Solamente a Dios. Él hizo todo. Él creó los cielos y la tierra. Él es soberano. ¿Soberano qué quiere decir? Soberano quiere decir que Él es capaz de hacer lo que Él quiera y nadie le puede contradecir a lo que haga. Si Dios quiere hacer algo, lo hace. ¿Y quién le va a contradecir? ¿Qué poder hay sobrenatural más que al Dios
al cual nosotros servimos. ¿Qué hay? No existe. Eso es ser soberano. Poderoso. ¿Cuántas veces vemos las historias de Egipto? Las plagas. El Mar Rojo se dividió en dos. El pueblo de Israel pudo pasar en tierra seca. Poderoso. Cuando hacía temblar una montaña. O por ahí le decía a los profetas, díganme en dónde estoy yo. ¿Una gran tormenta? No, no está. ¿Una gran tempestad? ¿Un terremoto? ¿Una suave brisa? Y ahí está. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas. Lo vemos en los milagros de Jesús, cuando extendía su mano y calmaba el viento y la tormenta. Y los apóstoles decían, ¿quién es este que hasta el tiempo le obedece? O el viento le obedece, o la tormenta le obedece. Es poderoso, es soberano. Y es terrible. Las tres palabras que utiliza Deuteronomio: soberano, poderoso y terrible. Que no se deja comprar con regalos. Quiere decir que no hay forma de coimearlo. No se deja comprar. Es justo. Por eso es terrible. Y como es justo, no se nos va a permitir la injusticia hacia Él. El primer mandamiento, lo dice la Iglesia Evangélica Metodista o hoy nosotros acá, todas las Biblias, sean católicas, sean... El primer mandamiento es: no te inclinarás ni tendrás dioses ajenos. Si uno mira la Iglesia Católica, tiene santos todos los días del año. Y tienen un día para el Día de los Santos, porque no entraron en el calendario. Y se inclinan. Eso por una parte. Las lecturas que fueron leídas en Isaías, el profeta Isaías, que la mayoría de los versículos de Romanos, podemos decir, una de las cartas que el apóstol Pablo utiliza para anunciar el Evangelio, utiliza muchas veces al profeta Isaías. Y el profeta Isaías en la primera lectura dice, uno calienta un metal y a golpes de cincel con el martillo le va dando forma. Y lo que me llama la atención es, ninguno de los que hacen ídolo vale nada. Ninguno de los que hacen ídolo vale nada. Y es una persona. Yo me pongo a hacer un ídolo o me pongo a hacer una figura, no valgo nada. Muchas veces, uy, no, este es un artesano, qué bárbaro, mirá qué hermoso lo hizo. No vale nada. Y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. No lo digo yo, Es Dios quien está hablando por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel. Y hoy nos dice a nosotros, todos los que se hacen un ídolo no valen nada. Y mucho menos valen aquellos que le rinden culto. Pierden el tiempo. Todo lo que lo adoran quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres, y todos juntos se presentarán a juicio. Esa palabrita, se presentarán a juicio.
es terrible. Por eso es cuando habla Dios que soy soberano, soy poderoso y terrible, es que no va a tener ninguna excusa la persona ante ese Dios, el único. Porque si creo yo en Dios, sé que hay un solo Dios, pero me inclino ante otro, ante una figura que fue hecha de madera. Sigue hablando el capítulo 44 de Isaías. Corta la madera, con una parte hace fuego para calentarse. Ahora, la misma madera, con el sobrante, hace una estatua. Cosa terrible es presentarse ante ese Dios, porque no vas a tener excusa para que seas condenado y alejado de su presencia. El capítulo 46 de Isaías también habla de esa idolatría. ¿Con quién pueden ustedes compararme? ¿Con quién podemos comparar a ese Dios que hizo todo lo que vemos? Y si vamos a unos 500, 600 kilómetros de acá, vemos las montañas. Y si vamos a otros 500 kilómetros para allá, vemos el mar. Él hizo todo y nos hizo a nosotros. ¿Con quién lo podemos comparar? ¿Con un pedazo de yeso? ¿Con una madera? ¿Con un hierro? Fíjense en el Isaías 46 habla ya que es más linda la figura que hacen. Porque dice, hay quienes sacan mucho oro de sus bolsas, el material más preciado económicamente. Y pesan plata en las balanzas. Luego contratan un artesano que les haga un dios. Entonces ya este dios es mucho más poderoso porque es de oro o es de plata. Es lo mismo. Sea de oro, de plata, de diamante o de madera o de papel. Es exactamente lo mismo. No sirven para nada y tampoco sirve aquel que lo hizo. Lo cargan sobre hombros y se lo llevan. Isaías lo escribió 800 años, 700, 800 años antes que Jesús viniera. ¿Jesús cuánto hace que vino? 2000. Así que ya hace casi 3000 años que se escribió esto. Y lo cargan en sus hombros para llevarlo. ¿Cuántas veces vemos manifestaciones que llevan a sus ídolos en los hombros? Lo colocan sobre soportes y ahí se queda, sin moverse de su sitio. ¿A dónde va a ir? Tiene pies pero no camina. Tiene ojos mas no ven. Tienen labios mas no hablan. Tienen oídos pero no escuchan. Recuerden estos pecadores, no se hagan ilusiones. Piénsalo bien. Recuerden que lo que ha pasado desde tiempos antiguos, yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde antes. Anuncio el futuro desde antes. Desde el principio ya les digo el fin. ¿Sabemos el fin? ¿Sí? Hay una eternidad. Hice cantar hoy, solo hay dos caminos. En este mundo hay dos caminos, pero solo hay una vida eterna. Hay dos caminos, hay dos lugares. ¿Qué eligieron? ¿Qué elegimos? ¿Apartados de ese Dios o junto a ese Dios?
Yo digo, mis planes se realizan. Yo haré todo lo que me propongo. El Señor se propone salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. Yo haré todo lo que me propongo. Y la va a salvar a la humanidad. Solo aquella persona que acepte a Cristo en su corazón. Que deje de lado la idolatría. Que deje de lado todo aquello que te separa de Dios, que te aleja de Dios. Y no hay peor cosa para Dios que se adore a otro. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que a mí debo algo y esa deuda es impagable para mí. Y debo ese dinero y no hay forma, y quiero sacar un crédito y el banco me da, pero me voy enterrando más, pero la deuda no la puedo pagar. Pero viene un amigo y me dice, mira Guillermo, ¿cuánto debes? 100 millones. Oh, te lo pago. No, pero ¿y cómo te lo voy a devolver? No, yo te lo pago. Porque sos mi amigo. Bueno, vamos al banco, 100 millones, firmamos todo. Guillermo no tiene ninguna deuda, gracias a ese amigo. Pero salimos del banco y pasa otro amigo mío y le digo, gracias por haberme ayudado. Pero en realidad el que me ayudó fue el otro. Eso es exactamente cuando adoramos a otro Dios. El que nos ayudó es Dios en Jesucristo. Y le estamos pidiendo, le estamos dando gracias a otra persona, a otro ser que hemos inventado nosotros en nuestra conciencia, que nos va a ayudar cuando son ciegos. Ese es lo más triste para Dios, ver que las personas le agradezcan a otra cosa que no sea Él por lo que hizo por nosotros. Pero nosotros generalmente, la mayoría de los mensajes que se dan en esta iglesia es a Cristo. El primer mandamiento: no tendrás otro Dios. Pero decimos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hay que adorarlo a Él. Pero el primer mandamiento me está diciendo que no hay otro Dios más que Él. Entonces voy a ir pasando de un pasaje a otro leyendo, para que vean que la palabra de Dios le da toda autoridad a Jesucristo. Hoy es por medio de Jesucristo y no hay otra forma. Y dice así: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Dios me dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. En Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos. Y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad. Pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. Pues el que ha sido enviado por Dios, ese es Jesucristo. Habla las palabras de Dios. En Juan capítulo 1 dice: el Verbo
La palabra se hizo carne. La palabra de Dios se hizo hombre, se hizo persona. ¿Por qué se tuvo que hacer persona? Porque Dios en su plenitud, en su soberanía, en su majestuosidad, podemos decir, no podía venir como es Él a este mundo, a hablarnos cara a cara, porque moriríamos. Vamos a volver de vuelta al pasaje de Deuteronomio capítulo 5, que fue leído. El Señor habló con ustedes en el monte cara a cara y en medio del fuego. Yo estaba entre ustedes y el Señor para comunicarles la palabra del Señor. Moisés estaba en el medio, en el pueblo de Israel. Acá es Jesús, el que está en el medio entre Dios y nosotros, el que podemos decir y ver claramente lo que Dios nos dice, sin sentir miedo, sin sentir que nos puede matar humanamente. Cristo es el intermediario. Cristo fue utilizado por ese Señor para que lo adoren. El Padre ama al Hijo y le ha dado todo poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. De vuelta, el 35 te dice que Dios le dio toda la autoridad al Hijo del Hombre, a Jesucristo, para poder. Le ha dado todo el poder sobre todas las cosas, sobre todo lo que Dios Padre creó. En Deuteronomio, volvemos de vuelta al capítulo 4, versículo 15, dice: el día en que el Señor habló con ustedes en medio del fuego, en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figura de animal, ave, reptil o peces. Tengan, pues, mucho cuidado de no caer en la perversión. Todo aquel que se inclina ante otro Dios es un pervertido. Así lo tiene el Señor. Y así será juzgado en ese día. Aunque por ahí no lo sabíamos, pero de ahora en más, el que escucha este mensaje sabe que es un pervertido aquel que se inclina ante otro Dios, con minúscula, hecho por los hombres. Y es una advertencia, tengan cuidado. Y en la última lectura que fue leída en Efesios, dice: pido que Dios les ilumine la mente. Es una oración del apóstol Pablo. Pido que les ilumine la mente, que ustedes vean claramente que no existe otro Dios más que Él. Para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia
cuando resucitó a Cristo, lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. ¿Le dio poder Dios a Jesucristo? ¿Habla de la misma forma que si estaríamos armando una estatua para adorarla? No. A Cristo le dio todo, tanto en este mundo como en el venidero. Entonces quiere decir que hay otro mundo, hay otra vida después de la muerte. Y Cristo, quien la venció en la cruz, nos da ese poder a nosotros, porque ahora va a decir, todo este poder es dado a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Cristo lo logró. Venció a la muerte de separación. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Y vamos a volver a Isaías 46, 3 y 4, que fueron leídos. Habla de la idolatría. La idolatría era que llevamos a las personas, a los ídolos en los hombros, porque no pueden caminar, los tenemos que llevar, o tenemos que ir, o tenemos que hacer una procesión, o tienen que hacer, tienen que hacer una procesión, porque no pueden caminar. Y todos esos rezos, esas oraciones que hacen para esas personas, quedan ahí, porque ellas no pueden escuchar. ¿Qué puede saber un palo o una madera? Nada. Pero fíjense en quién nos lleva a nosotros en los hombros. Óiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de Israel. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieron. Él nos lleva. Él es el que te hace upa. Acá el ser humano lleva a su Dios. Y acá Dios nos está diciendo que Él te lleva a vos en tus problemas, en tus dificultades, en tus alegrías. Él te lleva. Él está ahí junto a ti todos los días, hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Yo ya tengo 51, otros tienen más de 70. Y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Cuando tengan canas, todavía los sostendré. Qué Dios amoroso, pero tenemos que serle fieles. Él nos va a sostener en los días últimos, en los días complicados. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. No hay otro Dios que nos pueda salvar por medio de Jesucristo. Él es el que te sostiene, el que te lleva a upa. Cuando estás triste, cuando estás afligido, cuando tenés un problema, pídanselo a ese Cristo, en el nombre de ese Cristo, al cual Dios le dio todo poder, toda autoridad, por sobre todas las cosas. Confiemos en Él, no hay otro. ¿Por qué había pensado en este mensaje? Porque hubo 2 o 3 pedidos de oración a esta congregación, a la cual servimos a este Dios. Pero también hicieron manifestaciones donde tuvieron que ir a la Virgen de las Mercedes o a la Virgen de Guadalupe, van.
no sirve absolutamente para nada. Solamente a Cristo tenemos que ir, al cual Dios le dio toda poder, autoridad y dominio sobre este mundo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, a anunciar tus verdades, para que no sea engañada la gente diciendo que otros dioses pueden hacer lo mismo. Tú eres el único soberano, tú eres el único perfecto, creador del cielo y de la tierra, el que anuncia, Señor, antes de que acontezcan las cosas. Te creemos y aceptamos a ese Jesucristo en nuestro corazón, para que tú obres por medio de Él en nosotros. Y como dice tu Salmo, no nos callemos de decir las verdades de ese Cristo. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí y ayúdanos a decirle a las personas que hay un solo Dios al cual vive y está esperando que nos acerquemos a Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.